Ya son las 9 de la mañana con 9 minutos. Estamos junto a ustedes compartiendo esta jornada y particularmente esta edición de Enlace USACH y listos para desarrollar nuestro panel del día de hoy. Ya tenemos en conexión a quienes nos van a acompañar durante esta mañana. Está con nosotros conectada Natalia Dembowski, psicóloga magíster en políticas públicas, investigadora del Observatorio de Género y Equidad. ¿Cómo estás, Natalia? Muy buenos días. Parece que está silenciada. Hola. Ahí. Ahí sí. Ahí sí se escuchó. Mucho gusto, contenta de estar acá. Muchas Igual, gracias. gracias Natalia por acompañarnos. Y saludamos al diputado de Evópoli, Jorge Guzmán, que vuelve con nosotros también acá en nuestros paneles. Gusto de compartir nuevamente la conversación. Diputado, ¿cómo está? Muy buenos días, Rodrigo. Gusto de saludarte, saludar también a Natalia y a todos quienes nos ven y quienes nos escuchan a esta hora de la mañana. Exactamente, muy importante, interesante el poder ir tocando estos temas en perspectiva junto a ustedes el día de hoy. Y tenemos una agenda bien cargada a lo parlamentario, por eso quiero empezar además con usted, diputado, a la hora de entrar en este primer tema que tiene que ver con el despacho en la Cámara de Diputadas y Diputados de la ley antiterrorista. Hubo aprobación, 102 votos a favor, 17 en contra, 13 abstenciones y junto con ello ha habido algunos alcances que se han hecho por parte del Partido Comunista, también sectores del Frente Amplio, de requerimientos al Tribunal Constitucional por algunos puntos. Yéndonos un poquito al detalle, la ley sanciona a la asociación terrorista, establece delitos y penas acordes al grado de implicación de la organización terrorista. También importante dar cuenta de que hubo controversias con, por ejemplo, la indicación del IMSI Catcher, que permite la intercepción telefónica y rastrear datos de ubicación de usuarios. Además, también hubo diferencias con las reglas de competencias, reglas que se ha señalado que en este contexto el Ministerio Público o la defensa de un imputado, tratándose de la investigación o juzgamiento de delitos que esta ley califica como terroristas, en casos de alarma pública o de especial complejidad, va a poder solicitar, una vez formalizada la investigación y antes del término de la audiencia de preparación de juicio oral, al Pleno de la Corte Suprema, particularmente lo que tiene que ver con cambios de competencia. Son algunos de los puntos que han estado ahí en la discusión, en el debate, y que queremos también entrar a discutir el día de hoy, debido a que estos dos puntos que recién mencionábamos, el IMSI Catcher y las reglas de competencias, son donde ha habido ahí estas inquietudes de parte del PC y sectores del Frente Amplio que, como decíamos, adelantaron que preparan requerimientos ante el TC. Diputado, quiero comenzar con usted para que nos cuente un poquito cómo también se vivió desde la interna esta jornada de despacho de la ley antiterrorista y particularmente hablar también respecto a estos apuntes que se han hecho desde sectores de la oposición. Sí, bueno, primero destacar y valorar que por fin Chile tenga una ley antiterrorista que en definitiva sea operativa, que sea eficiente para poder enfrentar delitos que tienen una característica especial, que son acciones que en definitiva buscan a través del delito generar miedo en la población. Eso es un acto terrorista. Y la verdad que en Chile existía una norma, pero una norma que no se podía aplicar, una norma que contenía elementos subjetivos que hacía imposible poder acreditar ante un tribunal de justicia la intencionalidad respecto a si se quería o no cometer ese delito con el ánimo de generar terror en la población. Por tanto, era muy difícil su aplicación práctica. De hecho, yo diría que casi imposible. No recuerdo yo, al menos, análisis rápido, cuántas condenas existían reales respecto de la aplicación de la ley antiterrorista. Entonces, era muy necesario tener una norma que en definitiva respondiera a este tipo de ilícitos y sancionar este tipo de ilícitos. Así que yo valoro que se haya logrado el día de ayer y luego una tramitación bastante expedita, en cierta manera, tener una ley antiterrorista. Este proyecto de ley nace después de un hecho sumamente lamentable que ocurre este año, que es el 27 de abril, en plena conmemoración de lo que son el aniversario de Carabineros, y hay un acto, a nuestro juicio, terrorista, que tiene que ver con la muerte de 3 carabineros en manos de delincuentes que generan inseguridad, generan miedo, etcétera, pero en la práctica no pudo llevárseles y no se les va a poder llevar a la justicia por el delito terrorista, sino que por otros delitos. Tenemos otros casos como el caso de Celestino Córdoba y la muerte del matrimonio Luxinger-Macay, que también en definitiva es condenado por el delito de incendio con homicidio y no se le puede aplicar la ley antiterrorista. Entonces, primero valorar que por fin nuestra legislación haya avanzado en resolver una temática que estaba pendiente, que era necesaria y que era urgente. Y respecto a las críticas, a mi juicio bastante infundadas por parte del Partido Comunista principalmente y del Frente Amplio,
yo creo que quedó nuevamente demostrado cuál es el espíritu que existe dentro del Congreso, donde vemos un socialismo democrático que se alinea con la postura de la ministra Toá y la postura del gobierno, y que en definitiva permite tener una amplia mayoría. Tú lo decías, Rodrigo, y me puedes recordar los números, pero más de 100 votos a favor, 17 en contra. 102 a favor, 17 en contra y 3 abstenciones. Claro, y si uno revisa quiénes son las abstenciones, son del Frente Amplio, más 2 o 3 parlamentarios del socialismo, y el resto, los votos en contra son todos del Partido Comunista. Entonces yo creo que ahí también queda en evidencia estas dos almas del gobierno, esta fragmentación que tienen internamente, esta incapacidad también del propio ministro Elizalde, de la ministra Toá, de poder convencer a sus propias huestes y poder sacar adelante un proyecto que encontró respaldo mayoritario en todo el sector y que en definitiva no genera dudas respecto a su aplicación. Yo espero, Rodrigo, que el Partido Comunista y también el gobierno logren hacer desistir a esos parlamentarios que pretenden ir al Tribunal Constitucional y que se permita esta norma publicar prontamente y empiece a regir en nuestro país. Yo creo que eso es lo que corresponde y es una deuda que tenemos con todas las víctimas del terrorismo. Natalia, antes de darte la palabra, también quería traer a colación algunas de las declaraciones que surgieron al alero de esta discusión y particularmente estos dos puntos desde parlamentarias del Partido Comunista. La diputada Carol Cariola, presidenta además de la Cámara, dijo que la ley tiene que ir sí o sí al Tribunal Constitucional porque contiene normas de ley orgánica constitucional. Eso, para que quede despejado, no es que va porque una bancada la lleva. Y por otro lado, Alejandra Plasencia, diputada también del PC, dijo que hace un llamado a la responsabilidad y a no validar excesos que están contenidos en el informe de esta comisión mixta. En el caso del IMSS y Catcher, pasa a llevar la idea matriz del proyecto. Son algunos de los apuntes que se hacían por parte de las parlamentarias. Natalia, te dejo ahí la palabra para que me cuentes también tu apreciación de lo global de esta ley antiterrorista, pero también hablar un poquito de estos apuntes que se han hecho desde el PC. Bueno, yo comparto con Jorge que es un tremendo avance la promulgación de esta ley respecto de la ley anterior. Creo que Chile merecía y necesitaba efectivamente modernizar la definición de los delitos terroristas. Creo que desde esa perspectiva realmente supone importantes avances en términos de herramientas de investigación, en términos de tipificación de delitos, de clarificación de pena y que nos da efectivamente una herramienta con la que sí se puedan condenar a personas que cometen este tipo de delitos, porque como bien decía Jorge, efectivamente las personas tenían que probar intencionalidad y eso como elemento subjetivo era en realidad bastante difícil de poder probar, por lo tanto se generaba la paradoja de que si se invocaba esta ley para tener más herramientas de investigación, en paralelo también lo que sucedía era que era difícil de probar el delito. Yo creo que uno de los puntos importantes tiene que ver con las facultades de investigación y a propósito de la ley anterior, ¿cierto?, que permitía una serie de vicios investigativos, como por ejemplo el uso de testigos protegidos, que es, por ejemplo, por la operación Huracán, que se han prestado para determinadas situaciones complejas en investigaciones de tipo, sobre todo en la macrozona sur. Creo que los requerimientos son válidos, toda vez que lo que se solicita es que un tribunal superior, ¿cierto?, determine si son constitucionales o no. Percibo que el miedo tiene más bien que ver con este efecto de pesca de arrastre del IMSS y Catcher, como que en el fondo toda la gente que está en una jurisdicción va a ser sujeto de este proceso de investigación, aunque no tengan nada que ver con lo que se está investigando, ciertamente podría vulnerar garantías fundamentales. Desde mi punto de vista, comparto que lo que corresponde es efectivamente ver si esto entra en contradicción o no con alguna norma superior. Yo no soy abogada, pero sí me parece importante revisarlo. Y respecto de la competencia, valoro tanto los argumentos a favor como en contra. Siento que la especialización en los sistemas judiciales para delitos complejos es algo valorable, pero que también al romper las reglas de competencia territorial puede generarse determinadas complejidades y también desde mi punto de vista es totalmente acertado que un organismo superior zanje esta discusión de manera que quedemos todos más tranquilos respecto de si se ajustan o no a nuestra normativa.
Diputado, ¿se pudo haber afinado un poco más el tema del IMSI Catcher? No sé también cómo lo ve usted. Parece que está pegado ahí el diputado. No sé si me escucha o no ve. Sí, parece que lo tenemos ahí, se pegó la comunicación con el diputado, vamos a tratar ahí de mejorar entonces esa comunicación y ahí efectivamente ir escuchando y teniendo la posibilidad de hacer los apuntes necesarios de parte de él respecto a lo que ha sido este trámite. Ahí Natalia nos daba cuenta también de sus apuntes respecto a lo que son estas inquietudes que dejaron entrever desde sectores del Partido Comunista y también del Frente Amplio respecto a estos dos aspectos. Y ahí es bien importante, Natalia, el poder efectivamente ir sacando adelante esta revisión del Tribunal Constitucional lo antes posible para que, tal como decía el diputado, se pueda tener ya en vigor esta ley lo antes posible y particularmente dar certezas, certezas que, como lo decías tú recién, al menos desde tu perspectiva, en lo que tiene que ver, por ejemplo, con el IMSI Catcher, se puede estar incorporando ahí, particularmente con esta pesca de arrastre a la que tú te referías recién, gente que eventualmente no debiese estar ahí dentro de las que son las investigaciones. Ahí es donde, no sé cómo lo ves tú, se pudo haber hecho un trabajo legislativo mayor, esto se vio en comisión mixta, así que también ha habido un trabajo parlamentario bien acucioso, pero de todas maneras quedan esos temas donde uno dice, faltó tal vez sacarle un poquito más de punta. Le iba a consultar también al diputado aquello, pero te dejo ahí la palabra porque dentro del trabajo parlamentario sabemos que hay temas que son más complicados, hay tiras ya flojas, hay que intentar sacar adelante una propuesta y de repente los tiempos tampoco acompañan para poder sacar un proyecto de ley lo más perfecto posible. Vamos a ver también si es que hay espacio dentro de este llamado finalmente o recurrir al Tribunal Constitucional para ir afinando este tema porque de verdad que a muchos tal vez les va a generar bastante inquietud. Sí, yo la verdad considero que se podría haber definido un poco más claramente los límites, aunque la herramienta en sí misma tiene claridad sobre lo que hace y lo que no hace, ¿ya? La herramienta captura metadatos y no necesariamente el contenido de las comunicaciones y en realidad permite poder identificar, por ejemplo, ubicaciones territoriales, lo que también posibilita, ¿cierto?, ver particularidades de la organización, de la asociación, de las personas que están, ¿cierto? Y incluso llegar a detectar situaciones, por ejemplo, del marco de financiamiento, simplemente por ubicación y por comunicaciones, más allá del contenido. Y efectivamente aquello puede ser riesgoso, pero también esto se inserta dentro de un proceso de investigación que realiza la Fiscalía, ¿cierto? Y un proceso judicial, por lo tanto, no es que quede al arbitrio de que solamente la herramienta va a ser la única prueba. De todas maneras, para no vulnerar los derechos fundamentales, creo que es fundamental, como te digo, que se profundice a nivel de Tribunal Constitucional, ojalá con la mayor celeridad, porque efectivamente sí necesitamos tener esta herramienta operativa en el menor tiempo posible. Claro, porque efectivamente ha quedado de manifiesto tanto en la intervención tuya como la del diputado, la necesidad de poder actualizar lo que tiene que ver con esta ley, particularmente los hechos con los cuales se aplica, tomando en cuenta además los distintos acontecimientos que han habido durante el último tiempo. Ahí el diputado recordaba lo que pasó en el mes de abril, a la hora también de ir ejemplificando la necesidad de sacar adelante este mismo tipo de propuestas. Y ahí está también el tema de poder legislar con la calma, porque de repente también tenemos ese problema. Surgen informaciones, surgen noticias, hechos que obviamente generan inquietud en la opinión pública y en el afán de poder solucionarlos se legisla con demasiada premura. Aquí hubo bastante tiempo, pero de todas maneras quedaron algunos temas que quedaron pendientes. Natalia, desde tu perspectiva también me interesa saber, obviamente, de qué manera
manera se puede seguir fortaleciendo, crees tú, esta agenda en lo que tiene que ver efectivamente con el tema antiterrorista? Ya hay una ley que se está a la expectativa de que se pueda sacar adelante y ya se publique en el corto plazo, dependiendo también de lo que vaya desarrollándose al alero del Tribunal Constitucional. Pero también es bien importante cómo tiene que venir acompañado esto, particularmente me pongo a pensar en zonas que sabemos han estado ahí en el ojo del huracán, como es el caso de la región de la Araucanía o la macrozona sur, como también se le ha estado llamando. Es bien importante ver porque además, dentro de lo que se planteó por el Partido Comunista, además de estos apuntes en torno al elemento del IMSI Catcher y también de las reglas de competencia, está también ciertos llamados a ir viendo el tema de las figuras de los estados de excepción y particularmente lo que estaba pasando en la macrozona sur, donde se ha estado renovando constantemente. ¿Cómo ir acompañando también esos elementos? No sé cómo lo ves tú. Yo creo que en Chile hemos tendido a confundir un poquitito en el debate lo que es el terrorismo con el crimen organizado, con la reivindicación de derechos de distintos grupos, y todo eso se nos ha ido como confundiendo, y siento que hay que seguir avanzando en 3 líneas en paralelo. Creo que la promulgación de esta ley ciertamente representa un avance, pero tenemos que lograr generar las mismas definiciones respecto de crimen organizado, y también tenemos que seguir avanzando en el trabajo con las organizaciones que están reivindicando derechos ancestrales en un tercer carril, ¿ya? Y dejar de mezclar simbólicamente estas 3 situaciones que al final no contribuyen en nada, ¿cierto?, a poder identificar claramente qué es qué, y tendemos a, como te digo, mezclarlo dentro de los debates públicos. Qué bueno que se pudo conectar. Sí, ya está de vuelta ahí el diputado, logramos ahí reconectar con usted. Varias cosas, no sé si alcanzó a escuchar parte de los argumentos que nos entregaba Natalia en torno a los 12 puntos a los cuales hacía mención el PC, lo que tiene que ver con el IMSI Catcher y también estas reglas de competencia. Ahí aludía Natalia a esta suerte de pesca de arrastre que podría producirse a propósito de esta figura o este IMSI Catcher. Y por otro lado también entramos en temas que el propio PC dejó entrever el día de ayer en torno a, en el escenario que estamos, de qué manera se sigue teniendo presente figuras como el estado de excepción en la macrozona sur. Son 2 puntos que estuvimos conversando recién. Le dejo ahí la palabra, diputado. Sí, bueno, primero, respecto a la polémica que se ha generado en torno al IMSI Catcher, yo creo que todos los parlamentarios, a excepción del Partido Comunista y algunos parlamentarios Frente Amplio, llegamos a la convicción de que es una herramienta útil en la investigación de delitos tan graves como los delitos terroristas. Y lo que hace es simplemente delimitar en un radio específico las personas que están dentro de ese radio, captando en definitiva las señales de los teléfonos celulares. Pero en ningún caso interfiere en las comunicaciones privadas. En otros países, esa tecnología llega al punto de poder conocer contenido de mensajes de texto, llamadas, conversaciones. En Chile lo único que hace es delimitar en un espacio físico las personas que están dentro de ese espacio. De ahí surge la crítica, a mi juicio infundada, por parte del Partido Comunista respecto a que se estarían afectando garantías fundamentales como el derecho a la privacidad. Pero yo quiero, y lo planteo de la siguiente forma, en hechos tan graves como delitos terroristas, yo creo que las personas también están dispuestas a ceder parte de sus garantías a la privacidad en fin de poder tener garantías de seguridad y de que las personas que cometen este tipo de ilícitos tengan sanción. Yo la verdad que no veo una intromisión en el ámbito privado de las personas. Sí veo que es una herramienta efectiva para efectos de poder delimitar a las personas que pueden haber estado en un espacio determinado. Usándola con criterio además, diputado. Totalmente, totalmente. Aquí yo creo que la duda y lo que surge en algunas personas, me lo planteó un parlamentario, bueno, ¿qué pasa si hay un gobierno que no es tan democrático, que en definitiva no respeta los derechos fundamentales, etcétera? Bueno, ese miedo no se acota simplemente al uso de una tecnología como el IMSI Catcher, por cuanto podría un gobierno de ese tipo implementar estas medidas sin necesidad de tener una ley, si en definitiva no va a respetar la ley ni el Estado de Derecho.
Entonces, yo creo que nosotros tenemos que legislar en base a gobiernos democráticos, en base a Estado de Derecho, en base al respeto de las garantías constitucionales, y yo creo que en este caso se justifica plenamente la existencia de una tecnología que permita delimitar en un espacio físico la existencia de ciertas personas dentro de ese espacio, ¿ya? Y espero que sea una herramienta que permita la investigación penal. Insisto, en ningún caso va a ser la única prueba para acreditar la existencia de un delito de acción terrorista, simplemente es para delimitar el espacio físico. Y lo segundo, que es cómo se confunden ciertos conceptos. Efectivamente, la reivindicación de pueblos originarios o de pueblos indígenas es una causa legítima, no tiene nada que ver con la acción terrorista. ¿Por qué se mezclan? Porque hay algunas personas que se han aprovechado del concepto de la lucha, de la reivindicación, para efecto de cometer delitos detrás de ello. Y no solamente el delito de acción terrorista, sino que también el robo de madera, el narcotráfico, etcétera. Son organizaciones criminales que se han aprovechado de la reivindicación por parte de los pueblos indígenas para efecto de cometer delitos. Entonces hay que separar los conceptos, hay que entender las cosas de forma distinta. Y respecto de los estados de excepción, bueno, hace mucho rato que el estado de excepción se volvió un estado de normalidad en un gobierno que planteó la necesidad de que no existiera el estado de excepción, en un gobierno que cuando se votaban en el gobierno del presidente Piñera los votaba en contra, y hoy día lo implementó a tal punto que de verdad que parece un trámite de mera, así casi por cumplir, cuando pasa por la Cámara la aprobación del estado de excepción constitucional. Y la verdad que nosotros la votamos a favor permanentemente, bajo la lógica que no tenemos otra herramienta para poder entregarle mejor garantía de seguridad a las personas que viven en la macrozona sur. Pero tampoco hemos visto ni hemos llegado al convencimiento que existan mejores resultados en atención a las medidas que se han tomado por el gobierno. Nosotros esperaríamos que el estado de excepción, que en definitiva limita garantías constitucionales, porque eso es dejara de estar presente y se volviera un estado de normalidad donde el derecho y la fuerza de la seguridad se impongan por sobre las acciones delictivas y de terrorismo que puedan existir en la zona. Ya son las 9 de la mañana con 35 minutos. Estamos de regreso con ustedes en Enlace USACH con nuestros panelistas del día de hoy, quienes nos acompañan en esta oportunidad. Natalia Dembowski, psicóloga, magíster en políticas públicas, investigadora del Observatorio de Género y Equidad, y el diputado de Evópoli, Jorge Guzmán. Vamos a entrar ahora en la discusión en torno a la reforma al sistema de pensiones y los distintos temas que han surgido sobre la mesa luego de, por un lado, los planteamientos que se han hecho desde el Ejecutivo de que se está acercando a poder llegar a un punto de acuerdo para sacar adelante esta reforma. Hay temas particularmente en torno a un 0,5% que está todavía ahí en discusión y que no estuvo exento de polémicas luego de que el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, haya señalado de que eventualmente ese 0,5 podría ser para reparto, algo que tuvo reacciones rápidas en sectores principalmente del mundo republicano, donde se dijo que se estaban abriendo efectivamente al reparto. Después obviamente aclaró sus dichos Ramírez y dio cuenta de que no era ese el concepto que quería utilizar, pero esto ha traído consigo en particular distintos puntos de vista. Quien habló sobre este tema fue la vocera de gobierno Camila Vallejo, que se estuvo refiriendo el día de ayer a esta posibilidad de llegar a acuerdo, este optimismo en el Ejecutivo para sacar adelante esta reforma. En ese sentido, hay algunos puntos que planteó la secretaria de Estado. Dijo que lo que yo esperaría es que el debate político no se rompa acuerdos sustantivos para las personas por presión, en este caso de republicanos. Dijo que en general votan en contra de todo. Luego agregó, ha pasado con varios proyectos que hemos logrado ir aprobando por acuerdos transversales con una parte de la oposición, menos con ellos, que han marcado finalmente una resistencia a todo. Y espero que eso no sea porque lo que necesitamos en pensiones y que salió del último encuentro incluso de la SOFOFA, es que necesitamos un acuerdo que resuelva hoy día el aumento de las pensiones de los actuales y futuros jubilados. Hemos tenido distintos momentos en la historia donde se ha tenido que votar grandes reformas y esperamos que esta vez la UDI sea parte de los acuerdos y no de los desencuentros por tensiones que puede hacer hoy día el Partido Republicano. Es alguno de los puntos que se ha señalado. También ahí el presidente del PPD, Jaime Quintana, ha señalado que si la UDI cede al pauteo del mundo republicano,
republicano no habrá acuerdo en pensiones. Es lo que se ha estado también señalando y es lo que queremos también empezar a conversar el día de hoy. Ya entraremos también en aspectos más precisos de esta reforma de pensiones, pero el tira y afloje político de verdad que está poniendo un poquito en riesgo sacar adelante esta tarea. Natalia, parto contigo ahora, para que me cuentes un poquito también cómo has estado siguiendo esto. Sí, mira, la verdad yo creo que el debate en torno a las pensiones es un debate tremendamente ideológico y muy polarizado. Más allá de que uno podría decir, oye, lo importante aquí es el monto de las pensiones, corregir las bajas pensiones hoy, tenemos en el fondo dos discursos que de alguna manera se solapan y uno es efectivamente el monto de la pensión. ¿Cómo hacemos para subir este monto y cómo a partir del acuerdo de que hay que subir la cotización, qué hacemos con esto para que suban las pensiones? ¿Ya? Y uno podría decir, ese es el debate, pero no. Hay un sector que está más preocupado de quién administra el dinero y de seguir usando las platas de las pensiones como mecanismo de financiamiento, ¿cierto? Como fue en un principio, más allá del monto que reciben las personas hoy en día, y siento que finalmente ese es el debate de fondo, que es el que tensiona y bloquea esta discusión, ¿ya? El 1, el 2, el 3, el 6, si es reparto, si es capitalización individual, finalmente todos sabemos que esa de reemplazo de natalidad no tenemos posibilidad de tener un sistema de reparto puro, pero sí también existe acuerdo en que hoy es necesario aumentar el monto de las pensiones y que probablemente sumar toda la capitalización individual va a dejar a las personas que hoy están con bajas pensiones en un escenario igual o muy parecido. Por lo tanto, abrirse a este debate ha sido un tema importante, una negociación larga, viendo la luz al fin, no sé si por los mejores resultados desde mi punto de vista, pero por lo menos viendo la luz y este tipo de situaciones de un 0,5% a uno, en el fondo lo que le hacen cuestionarse es si efectivamente se quiere la reforma o no se quiere la reforma por parte de este sector más conservador. Sí, diputado, vuelvo ahí con usted para que también nos vaya contando desde la interna también cómo ha seguido esta discusión, si efectivamente el optimismo que han dejado entrever tanto el ministro Marcel, también otras autoridades, tiene fundamento, y también tomar parte de lo que decía Natalia recién respecto a esta ideologización del debate que ha estado complicando un poquito el sacar adelante algo que pareciera está a punto de tener buen resultado. ¿Cómo ve esos dos puntos, diputado? A ver, varias cosas. Primero, yo creo que las posiciones, si bien es cierto, siempre responden a una posición ideológica. En el caso nuestro, al menos responde también a criterios técnicos y de responsabilidad. Todos los expertos en materia de pensiones, en materia de sistemas previsionales, indican que la tasa de cotización en Chile es baja, que es decir, que la tasa de ahorro, el 10% que ahorran los trabajadores, es una tasa baja que no alcanza para, en definitiva, garantizar buenas pensiones el día de mañana. Y los mismos expertos señalan que lo que debe hacerse es destinarse un aumento de la tasa de cotización al Fondo de Capitalización Individual para que esas personas tengan buena pensión futura. Y por tanto, eso que parece ser de la ideología, de la propiedad de los fondos, yo creo que tiene un respaldo técnico, un respaldo científico en la práctica, que nos hace llegar al convencimiento que lo que corresponde es que el aumento de tasa de cotización, que es algo que estamos todos de acuerdo, vaya al Fondo de Capitalización Individual. ¿Qué pasa con eso? Que no resuelve el problema de las actuales pensiones, porque sí va a ser una solución al problema de las pensiones futuras, de aquellas personas que hoy día están cotizando y que siguen trabajando y que van a tener una mejor pensión en atención a una mejor capacidad de ahorro. Pero no resuelve el problema de quienes hoy día no tienen una buena pensión. Entonces nosotros ahí les decimos, bueno, no sirve tapar a media el hoyo para que en definitiva tengamos muchas personas con problemas en el futuro. No nos sirve que el aumento de tasa de cotización se divida para efectos de tratar de mejorar las pensiones actuales y tratar de mejorar las pensiones futuras, porque en definitiva no estamos resolviendo ni un problema, no estamos solucionando absolutamente nada. Entonces nosotros decimos 100% capitalización individual. ¿Y cómo resolvemos? Cero a reparto. O sea, nosotros estamos convencidos que el sistema de reparto no funciona, no es eficiente, no resuelve las cosas. Y
que el problema de los actuales pensionados se resuelve con un aumento de la PGU y cómo a través de impuestos generales. Donde sí nos hemos abierto es a una situación de bastante injusticia. Un hombre y una mujer que cotizan por la misma cantidad de años, por el mismo monto y por el mismo ahorro, no tienen la misma pensión. Y es ahí donde nosotros hemos decidido, creemos figuras de seguros sociales que en definitiva igualen las cargas y las condiciones entre hombres y mujeres. Compensación, que fue el término que quería en principio decir Guillermo Ramírez. Claro, y podemos llamarle compensación, podemos llamarle seguro, podemos llamarle de la forma que estimemos que le queremos llamar, pero en ningún caso, a nuestro juicio, eso se convierte en reparto, y al contrario, tampoco significa destinar el ahorro de los trabajadores, que es parte de su trabajo, de su esfuerzo, que en definitiva lo generan ellos, a financiar pensiones que en definitiva es una responsabilidad del Estado. El sistema de reparto no funciona no solamente por las tasas de natalidad, sino que también por los problemas de informalidad que tenemos. Hoy día mucha gente no cotiza en el sistema, mucha gente no aporta al sistema y en definitiva esas personas cumplen la edad de jubilación y son una carga para el Estado. Entonces es el Estado el que debe garantizar cómo lo resuelve y nosotros creemos que la vía es pensión garantizada universal, aumento a través de impuestos generales y que la capitalización individual se fortalezca a través de un mayor ahorro. Natalia, vuelvo contigo, varios puntos ahí que establecía el diputado y aquí también quiero traer a colación algunas declaraciones de la ministra del Trabajo, Janet Jara. Ella decía que en materia de equidad de género y lo que se necesita para compensar a la mujer en este sistema de pensiones, en el que sus pensiones son tan bajas, ahí también aludiendo un poco al tema al que también daba cuenta el diputado en lo que tiene que ver con el tema de género, tenemos una diferencia importante con la derecha. Según señaló la autoridad, en el Ejecutivo saben que cuesta al menos un 1% de equidad de género y la derecha ha planteado un 0,5%. Los cálculos del gobierno, dice, señalan que para poder aumentar pensiones de mujeres se requiere un 1% y para reconocer a las personas por sus años cotizados se requiere 2% más el aporte del Estado. Se parte también de los puntos que se establecen. Te dejo ahí la palabra, Natalia. Gracias. Sí, bueno, aquí yo tengo varios puntos. En primer lugar, como dice el diputado, las mujeres que cotizan la misma cantidad de años y el mismo ahorro. Primero, para que eso suceda, las mujeres debieran poder cotizar, es decir, trabajar remuneradamente. Y en Chile sabemos que la participación laboral de las mujeres es muchísimo más baja y eso tiene que ver con que tenemos un modelo familiarista de cuidado, ¿cierto?, que hace que las mujeres salgan expulsadas del mercado laboral debido a cuidado de niños, de niñas, de personas enfermas y también de personas mayores. Sumado a eso, en Chile tenemos una brecha laboral, es decir, sobre los bajos sueldos que en general tenemos en Chile, las mujeres tenemos sueldos más bajos y eso implica que efectivamente su monto ahorrado es menor. Además, tenemos una esperanza de vida mayor que, como todos ya sabemos, es castigada, ¿cierto?, en términos de la cantidad de años que se calcula que una mujer tiene que recibir las pensiones. Por lo tanto, efectivamente, no es posible con el formato de capitalización individual corregir estas múltiples desigualdades que enfrentamos las mujeres a lo largo de nuestra vida y que se terminan materializando en una baja pensión. Es decir, mujeres que viven toda su vida empobrecida porque aunque el hogar tenga un nivel de ingreso, la mujer tiene un patrimonio propio que es sustantivamente menor al patrimonio, por ejemplo, de el esposo cuando hay un hogar biparental. Y también ocurre que el problema de las pensiones no solo tiene que ver con el dinero que yo alcanzo a cotizar o los años en los que yo trabajo, sino que tiene que ver con la rentabilidad, con la tasa de reemplazo, que en Chile estamos muy por debajo de lo recomienda la OCDE, tanto para hombres como para mujeres. ¿Ya? O sea, deberíamos estar menos entre un 60-80% y estamos cerca más bien de entre un 20 y un 40%, lo que hace que en realidad jubilarse en Chile es sinónimo de pobreza y eso hace que las personas no quieran salir del mercado laboral. Por lo tanto, los cargos siguen siendo ocupadas por personas mayores que se niegan también a jubilarse y eso limita, ¿cierto?, la movilidad de personas más jóvenes dentro del mercado y tenemos una generación grande de profesionales jóvenes también que no encuentran en el mercado laboral
porque tenemos gente mucho mayor de 60, 65 años que continúan haciendo todo tipo de trabajo. ¿Ya? Porque en Chile jubilarse en el fondo es percepción de pobreza. Nadie dice, hoy qué rico me voy a jubilar, sino que se ve como algo terrible. Y respecto de la propiedad de los fondos, a mí me llama mucho la atención este tipo de declaraciones. Voy a contar una experiencia personal. Mi papá murió antes de los 65 años, no usó su pensión y evidentemente yo no heredé esa pensión. Mi mamá no heredó el monto, sino que reciben una pensión que la compañía determina que ellos van a recibir. Por lo tanto, esto de que la plata es tuya y tú puedes hacer con ella lo que quieras, no es así. Es una falacia y es una falacia que ha tendido a confundir a la opinión pública porque en estricto rigor, cuando yo cotizo, ese dinero queda en manos de la aseguradora del fondo de pensión y la manera en que uno puede volver a acceder a ese dinero, tanto el titular de ese ahorro como la familia, no es como se pinta en esto de la plata es tuya, de ninguna manera es así. Entonces creo que también es importante que hablemos con la verdad y diciendo las cosas como son para dejar de confundir a la opinión pública con este tema. Diputado, ahí le dejo tiempo también para hacer los apuntes necesarios ahí a propósito de la exposición que nos hacía Natalia, también del escenario desde bastantes perspectivas, incluso ahí también haciendo una alusión de familiar, de lo que tiene que ver también con la situación de las pensiones. A ver, varias cosas que dijo Natalia. Primero, yo comparto el diagnóstico respecto del el mercado laboral para las mujeres, pero el sistema de pensiones y la reforma de pensiones no va a solucionar en nada el tema del mercado laboral. O sea, la inserción laboral y la participación de las mujeres en el mercado del trabajo no se va a solucionar por el sistema de pensiones. Se soluciona por garantizar una incorporación mucho más efectiva de las mujeres al ámbito laboral, establecer derechos, establecer garantías, pero por sobre todo, un país que genere crecimiento, desarrollo y empleo. O sea, un país que crece al 2%, como estamos creciendo hoy día, no genera empleo para nadie. Entonces, es más difícil para las mujeres poder incorporarse al ámbito del trabajo cuando no hay oportunidades de trabajo. Del mismo modo, creo, y efectivamente, que hay condiciones, estamos tratando de legislar en esa materia, para que haya igual trabajo, igual remuneración. Eso me parece absolutamente justo. Y lo mismo respecto al sistema de cuidados, que es una promesa del presidente Boric, que yo creo que hasta ahora es una promesa vacía. A mí se me acercan muchas mujeres, efectivamente la gran mayoría de personas que están en el cuidado de otras personas son mujeres, y lamentablemente se le ha generado una perspectiva de solución respecto de esa situación que el gobierno no ha sido capaz de poder realmente resolver. Entonces, a mí se me acerca gente diciéndome cuándo me empiezan a entregar un subsidio por ser cuidadora, y la verdad que el gobierno no ha planteado eso. Lo que ha hecho el gobierno es simplemente hacer un registro de cuidadora y mantiene una expectativa que no se está resolviendo. Pero ninguna de las dos situaciones se resuelve con esta ley. Esta es una ley que busca resolver el tema de las pensiones en Chile. Lo segundo, respecto a la tasa de reemplazo, efectivamente, la tasa de reemplazo en Chile es bajísima y por eso tenemos que resolver eso a través de una mayor cotización. Y la mayor cotización se genera con una mayor tasa de cotización, pero también con ciertos problemas que tiene el sistema. Y esos problemas que tiene el sistema tienen que ver con los bajos sueldos, tienen que ver con las lagunas previsionales. Hay personas que dejan de cotizar un tiempo importante y ese tiempo obviamente no les genera la oportunidad de poder tener mejor ahorro. Y respecto a la rentabilidad, si bien es cierto, el mercado no funciona perfecto y no es que siempre se esté rentando con nuestros fondos, cuando uno hace el análisis, muchas veces lo que uno ahorra representa 1/3 de lo que uno finalmente tiene al momento de jubilarse, ¿ya? O sea, ¿genera rentabilidad? Sí la genera. ¿Genera la rentabilidad esperada? Bueno, ahí es donde tenemos problemas. ¿Por qué? Porque obedece a las reglas del mercado. Y las reglas del mercado en un país donde, insisto, no se genera crecimiento, no se genera inversión, no se genera desarrollo hace más de 10 años, difícilmente la rentabilidad va a ser la que nosotros esperamos. Y justamente quienes hoy día les toca gobernar han sido los que más daño le han hecho al sistema de pensiones a través de un proyecto de ley como fueron los retiros. Y esos proyectos de ley y las consecuencias de los retiros las va a pagar todos los chilenos, no solamente hoy día, sino que también la van a pagar a futuro. Y eso es responsabilidad de políticas públicas populistas, demagógicas, sin respaldo, que solamente le han hecho más daño al sistema. Y respecto a lo último, no conozco el caso particular de Natalia, pero los fondos de pensiones son de propiedad de las personas. Las personas, si fallecen en forma previa a hacer uso de sus fondos de pensiones, esos recursos son heredables.
En la forma en que se heredan son distintos, porque así como Natalia cuenta el caso personal respecto de la situación de su padre, que si bien es cierto, el fondo no es una cuenta corriente, no se le entrega en su totalidad a la familia, sino que se le está pagando a través de pensión, porque esa es la forma que está diseñado. En el caso particular mío, falleció un tío que no tenía herederos y se le entregó el fondo total a mi padre, ¿ya? Porque la ley establece como prioridad el pago de pensiones. Si no hay pensiones que pagar, se le entrega en forma íntegra a los herederos que no constituyen herederos forzosos, en definitiva. Ujú. Es un tema legal, pero en definitiva el fondo, la administradora de fondo de pensiones no tiene ni una posibilidad, y eso y quiero ser muy preciso en eso, ni una posibilidad en decir esta plata es mía, porque en ningún caso es de ellos. La plata es de las personas que la cotizan. Nos queda tiempo para cerrar ideas. Me imagino ahí, Natalia, que varios puntos. Te vi ahí cuando estábamos escuchando al diputado que me da la impresión de que tienes hartos apuntes a hacer particularmente estas reflexiones del diputado. Dejo el tiempo que nos queda para ir cerrando ideas. Natalia. Gracias. Mira, en realidad entiendo lo que él señala, sin embargo, es extraño. No sé si han escuchado una frase que se le atribuye a Einstein que dice que loco es aquel que piensa que haciendo más de lo mismo va a obtener resultados distintos. Uh-huh. Creo que esto es un poco lo que sucede, o sea, ampliemos el monto, mantengamos muy parecido todo lo demás y vamos a, ahora sí, aumentar la tasa de reemplazo, etcétera, pero ¿en quiénes? En que hoy están iniciando el proceso de cotización y van a jubilarse en 20 o 40 años más. En eso vamos a aumentar las pensiones y no hoy. Eso es el primer punto. En segundo lugar, nadie pide que la reforma de pensiones modifique el mercado laboral, pero tenemos que situar las pensiones dentro de un contexto laboral que generan que las personas efectivamente en Chile tengan baja capacidad de ahorro, que tengamos además escasa capacidad de aumentar este ahorro de manera voluntaria, ¿sí? Porque el costo de la vida es alto, los sueldos en general son bajos y las personas no alcanzan a llegar a fin de mes, al contrario, tenemos altos índices de endeudamiento y tampoco es que las mujeres salgan del mercado laboral o no entren del mercado laboral porque el mercado laboral no crece, sino que las cargas de cuidado son principalmente el factor que determina que las mujeres no entren a formalizarse dentro del mercado laboral porque no les da para tener empleo de jornada completa, por ejemplo. Necesitan siempre tener a alguien que las apoye y las que tienen remuneraciones más bajas no pueden pagar un cuidado externo, ¿cierto? Los horarios de colegio no dan para los niños programas como el de 4-7, por ejemplo, no tienen cobertura suficiente a la carga de cuidado de niños y ni hablar, ¿cierto?, del sistema de cuidado de personas mayores, quienes, por cierto, no pueden acceder a sistemas de cuidado no familiaristas porque sus pensiones son muy bajas y tampoco permiten, por ejemplo, financiar residencias o otros sistemas externalizados. Por lo tanto, acá hay un tema que es orgánico y que tiene que ver con que en Chile hemos conceptualizado la protección social como un bien individual y de consumo sujeto a las leyes de mercado, y eso tiene efectivamente implicancia, ¿ya? Porque cuando pensamos que las cosas van a depender de tu esfuerzo, de lo que tú efectivamente logras hacer de tu organización, invisibilizar toda esta otra serie de factores que estado tratando de presentar de manera muy resumida, ¿cierto? Pues tenemos amplia cantidad de investigaciones también en esta línea y que hacemos falazmente, ¿cierto? La creación de la idea de que la pensión puede depender 100% de mi esfuerzo, ¿ya? De mi capacidad de ahorro, de mi capacidad de postergar, de mi capacidad de encontrar un trabajo y de mantener una trayectoria apegada, ¿cierto?, a la regulación, sin considerar estos sistemas que están corriendo en paralelo y que aportan y mueven de todas maneras la aguja al otro sentido. Diputado, también ahí le dejo tiempo para ir cerrando las ideas y cerrar el panel del día de hoy. No, solamente para cerrar, yo creo que ha quedado demostrado que en definitiva la pensión de las personas no depende única y exclusivamente de su capacidad de ahorro. Por eso se crea una figura que la crea el expresidente Sebastián Piñera, que yo creo que es un tremendo avance, que establece un piso mínimo de seguridad social y se llama pensión garantizada universal,
que es un tremendo instrumento que no discrimina, que en definitiva incluye a la gran mayoría de los chilenos y que creemos que es la fórmula para poder ir entregando esas bases mínimas a toda la sociedad. Nosotros lo hemos dicho, ¿cómo se financia la pensión garantizada universal? Se financia con impuestos generales, por eso los países recaudan recursos. El problema es que en Chile los recursos se usan mal y por tanto no alcanza para financiar todo lo que se tiene que financiar. Pero nosotros creemos que el instrumento para poder garantizarle un piso mínimo de estabilidad social, económica a las familias de Chile, principalmente a los pensionados, es a través de la pensión garantizada universal. Y efectivamente, el segundo elemento tiene que ver con el fruto del trabajo. Y aquellas personas que ahorran a través de su trabajo tienen que ser dueños de lo que generan. No puede ser que el Estado haga solidaridad con lo que no es del Estado. Si uno hace solidaridad con lo propio, no con lo ajeno, porque hacer solidaridad con lo ajeno es muy fácil. Lo que corresponde es hacer solidaridad con lo propio, con lo que tú generas. Entonces hoy día se está estableciendo un proyecto de ley que busca hacer solidaridad con los recursos que genera cada trabajador. Y eso no es una posición mía, es la posición de la gran mayoría de los chilenos. El 80% de los chilenos dice que su fondo de pensiones es para su futuro y por tanto es su esfuerzo. Y a través de impuestos generales, porque hoy día en Chile dicen todo el rato que no hay plata, pero no hay plata para las necesidades importantes, pero sí hay plata para contratar a los políticos, para contratar a los amigos, para tener funcionarios fantasmas, para eso sí hay plata. Pero lo que corresponde es que usemos bien los recursos. Y si los usamos bien, créeme Rodrigo, créeme Natalia y la gente que nos escucha, que vamos a tener la capacidad de mejorar la pensión garantizada universal como un piso mínimo de garantía a los adultos mayores y las personas mayores de Chile. Yo quiero agradecer a quienes nos han acompañado en el panel de hoy, Natalia Dembowski y Jorge Guzmán. Muchas gracias, un abrazo a ambos y nos estamos reencontrando en futuros paneles. Que les vaya muy bien, buen fin de semana. Todavía nos quedan días, pero que lo pasen muy bien. Muchas gracias. Gracias.